Bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los miércoles, tenemos dedicado el programa para ti con un tema muy interesante. Hoy sorprendiéndome cada vez más los miércoles porque después de 2 años y medio seguimos teniendo temas interesantes, temas nuevos, temas que no hemos tocado en los últimos meses, que estoy segura que te van a ayudar a entender un poquito más acerca de cómo se deben de tomar decisiones saludables en cuanto a emociones y nutrición. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de diabetes, de alcoholismo y del estado psicológico de los pacientes que presentan estas dos situaciones. Así es que si te interesa comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883, también a través de WhatsApp en el 333 822 3208 y también seguirnos a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040, y recuerda que puedes escucharnos desde cualquier parte marcando el teléfono 0189 927 46665 a través de Audio Now. Y Austin, recuerda el teléfono 512-672-8657, nuevamente 512-672-8657. Y les voy a platicar que tratando de encontrar información acerca de este tema, que es digamos que la actitud del paciente que vive con diabetes y que además vive con alcoholismo, me encontré que en México hay muy poquitos estudios. Realmente es una situación que se presenta de manera muy común, lo podemos observar todos los días. Yo en consulta lo veo con lamentablemente mucha frecuencia, y es algo de lo que no se ha estudiado. No estoy segura si es porque todavía somos una sociedad que no está lista para hablar de algunos temas de manera abierta, no sé cuál sea la razón, pero es algo que pasa y no hay estudios al respecto. Y bueno, el consumo de alcohol y la diabetes, las dos cosas se consideran importantes problemas de salud pública, y las consecuencias provocadas por el consumo excesivo de alcohol en las personas con diabetes tienen serias implicaciones a nivel económico y a nivel social en el país. Los efectos que les podemos llamar diabetogénicos relacionados con el consumo de alcohol incluyen obesidad como consecuencia de la ingesta calórica, porque recuerden que el alcohol tiene algo que se llaman calorías vacías, porque no nos aportan ni proteínas, ni carbohidratos, ni lípidos. Es decir, por puro alcohol le vamos a llamar calorías vacías porque solo nos dan energía que se va acumulando sobre todo a nivel central. También va a ocasionar alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, por supuesto un incremento en la resistencia insulínica y una disminución a la tolerancia de la glucosa, y en algunos pacientes puede causar hasta pancreatitis. Por supuesto, va a haber otros problemas desde el punto de vista de salud que van a verse afectados por el consumo excesivo de alcohol. Ahora, la Organización Mundial de la Salud desde 2011 refiere que el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de mortalidad, lo que representa 2.5 millones de muertes cada año asociadas a daño en la salud física y mental del bebedor. La encuesta nacional de adicciones describe que casi 27 millones de mexicanos entre 12 y 65 años consumen alcohol bajo el patrón de grandes cantidades por ocasión de consumo, por lo que casi 4 millones de personas beben grandes cantidades de alcohol al menos una vez a la semana o con mayor frecuencia. La cerveza es la bebida de preferencia de la población mexicana, tanto en hombres como en mujeres. Le siguen los destilados y en una proporción significativamente menor el vino de mesa y las bebidas preparadas. Esto según el Consejo contra las Adicciones, que es el CONADIC, desde 2008, son datos de 2008. Ahora, es muy importante dejar claro que la diabetes mellitus tipo 2 en México es una de las principales causas de muerte en el grupo de población de entre 55 a 64 años de edad.
Las personas con diabetes mellitus tipo 2 muestran una prevalencia del 8%, donde aproximadamente 1 de cada 8 pacientes presentan esta enfermedad antes de los 40 años de edad y aproximadamente un 50% consumen alcohol. El consumo de alcohol es elevado en el grupo de población adulta y esto puede presentar un consumo excesivo, y cuando este tipo de consumo puede generar largos periodos, ojo, de hipoglucemias, es decir, de bajas de azúcar. Si el consumo es moderado pero frecuente, puede producir hiperglucemia, es decir, elevaciones de la glucosa, lo cual obviamente va a incrementar las complicaciones afectando la calidad de vida. La actitud, ojo, esto es muy importante dejarlo claro, la actitud de las personas es uno de los componentes de la intención de consumir alcohol. Una predisposición aprendida a responder en forma favorable o desfavorable, por lo que este componente apunta a los sentimientos ya sea positivos o negativos de la persona respecto a la conducta en cuestión. La actitud participa de manera diferente en la determinación de la intención de acuerdo al tipo de comportamiento, a la situación y a las variaciones individuales. Esto permite que un conjunto de creencias relevantes sobre las consecuencias del consumo y el valor efectivo que el individuo atribuye a tales consecuencias. Para seguir hablando acerca del alcoholismo, de la diabetes y de la respuesta psicológica de los pacientes que viven con estas dos situaciones, vamos a tener el gusto de tener a nuestro querido psiquiatra del Hospital Subirán a partir del segundo bloque. Quédense con nosotros, recuerda que el día de hoy estás escuchando Nutrición y Vida a través del 1040 de AM. Regresamos. 7:20 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y quiero hacerle una invitación a toda la comunidad de Austin, Texas, que nos está escuchando a través de Radio Mujer 95.1 de FM. Los queremos invitar al evento Mente, Cuerpo y Alma, donde estarán presentes el doctor Gilberto Priego con la conferencia ¿Cómo? ¿Puedo reestructurar mi vida? También la doctora Alicia Soltero con la conferencia Codependencia, un obstáculo para la felicidad. El doctor José María Echegaray con la conferencia ¿Cómo afectan las heridas de la infancia en la etapa adulta? Y la licenciada Alejandra Frías con el tema El perdón, mi regalo. La cita es el sábado 23 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio Hill Country Church y puedes comprar tu boleto llamando al 512-672-8657. Nuevamente, 512-672-8657. No se lo pierdan, son grandes conferencistas aquí en Guadalajara. Quisiéramos tener a estos 4 juntos y todavía no tenemos el gusto de tenerlos juntos, así es que si tú tienes la oportunidad de ir, aprovéchala. Es de verdad pláticas que yo me muero de ganas de tener ya grabadas en YouTube para poderlas ver. Vale muchísimo la pena para todos aquellos que hayan tenido la fortuna de escuchar a estos conferencistas. Saben que vale la pena y saben que vale la pena escucharlos más de una vez. Así es que bueno, a aprovechar y si tienen dudas a comunicarse al 512-672-8657. Y vamos a platicar dentro de un momentito más acerca del manejo de la adicción al alcohol en pacientes con diabetes con el doctor Osvaldo Briceño. Él es médico psiquiatra, él trabaja en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Y yo les mencionaba acerca de lo importante que es entender que es una situación que se presenta mucho más frecuente de lo que nos gustaría, pero pues ahí está. Y es muy conocida esta relación entre la diabetes y el consumo de alcohol. El consumo de cantidades moderadas de alcohol sobre el aparente efecto, vamos a llamarle protector del alcohol, porque este desaparece cuando se incluye el peso corporal de las personas, que ya saben que es un elemento clave para la diabetes, por lo que el efecto es de agresión entre el consumo de alcohol y la tasa de mortalidad por diabetes, y esto se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres. En México, hasta el momento, no se han localizado estudios sobre la actitud hacia el consumo de alcohol en personas con diabetes mellitus tipo 2, por lo que se considera que existe una especie como de vacío, una especie como de brecha de conocimientos en esta temática. Además, se ha observado que el consumo de alcohol es mayor en la población de entre 18
a 39 años de edad, lo que genera en la edad adulta un hábito o una adicción. Y esta situación, sumada a la presencia de enfermedades crónicas, pues puede generar actitudes favorables o desfavorables hacia el consumo de alcohol por parte del paciente. El consumo de alcohol en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por supuesto que va a incrementar el riesgo de mortalidad en los pacientes por el efecto del alcohol en los niveles de la glucosa en la sangre y aumenta el riesgo de complicaciones médicas. Estos pacientes tienen más complicaciones crónicas posteriores a 5 o 10 años de haber sido diagnosticados con la diabetes, y algunos de ellos demuestran conductas igual, favorables o desfavorables hacia el consumo de alcohol. Ahora, es muy importante entender que las consecuencias que pueden tener los pacientes con el consumo de alcohol son como cosas muy claves, y esto independientemente de la edad que tengan, porque como bien les mencionaba, es mucho más frecuente el consumo de alcohol entre los 18 y los 39 años, y de manera muy frecuente, por lo menos una vez a la semana o de 2 a 3 veces por semana. Y esto puede hacer, o es muy importante que quede claro, que siempre va a existir en el paciente que vive con diabetes el riesgo de la hipoglucemia tardía. Estas hipoglucemias tardías pueden aparecer hasta 36 horas después de haber bebido. Ojo, 36 horas después, que luego a veces los pacientes piensan que las bajas de azúcar o estas serie de sintomatología que puedes sentir, que es el temblor fino, las sudoraciones, la debilidad, la falta en la concentración, la visión borrosa, etcétera, o simplemente el sentirte con taquicardia, son de cosas que acabas de hacer, de no haber desayunado, de haber desayunado de más, de que la cena anterior, que el día anterior comiste algo inadecuado, y la verdad es que puede ser por lo que hayas consumido de alcohol 2 días y medio antes, ¿sí? Entonces es muy importante que quede claro que estas hipoglucemias existen, que a veces los pacientes que viven con diabetes no son muy conscientes de que puedan existir, y que es importante tenerlas presentes para poder saberlas resolver. Estas hipoglucemias, después de haber bebido, pueden ser moderadas o intensas en personas que hayan comido o no, porque también esto va a afectar la cantidad de comida, el tipo de comida que haya sido ingerida junto con el alcohol, y por supuesto el tipo de alcohol que se haya consumido. No va a ser lo mismo que hayas consumido, por ejemplo, un alcohol que no tenga azúcar agregado, por ejemplo, como un tequila, con una buena cena que tenga, por ejemplo, grasas y proteínas. Imagínate una torta ahogada con tequila, ¿sí? No es muy probable que en un paciente que viva con diabetes tipo 2 se pueda presentar una hipoglucemia después de este tipo de consumo, pero si el paciente tuvo un consumo de bebidas dulces, por ejemplo, de piñas coladas, de, ¿cómo se llaman estos que se toman después de las comidas? Los como aperitivos, los carajillos, el licor del 43, que son bebidas muy dulces, con a lo mejor una cena que haya sido solo una ensalada. Créanme, la hipoglucemia que va a tener el paciente después de 36 horas es muchísimo mayor, porque el consumo de alcohol dulce más una cena baja en grasas o proteínas va a hacer que el cuerpo no pueda responder ante ese estímulo, no tiene con qué sostenerse, y hace que tengas un bajón de azúcar y tengas una serie de síntomas indeseables. Para todos aquellos que nos escuchan que viven con diabetes tipo 2 o que han vivido una hipoglucemia por alguna razón, es una de las cosas que menos deseables en nuestra existencia. Es una sensación como es difícil de describir y solo quien la vive la entiende, pero es una sensación como de que se te va algo a algún lado. Es realmente muy desagradable, es una taquicardia tremenda y es una sudoración horrible, y muchos de los pacientes lo describen como hasta con miedo a morir. Entonces es muy importante que les quede claro que tenemos que ser cuidadosos con las hipoglucemias tardías. Ahora, es importante conocer que la ingesta de alcohol va a entorpecer también la percepción de la presencia de las hipoglucemias. Puede ser que si estás viviendo con diabetes y tienes una hipoglucemia estando alcoholizado, no te des cuenta de que esta hipoglucemia está sucediendo, porque con la tardía te lo aseguro que te darás cuenta, ya no vas a tener tanta cantidad de alcohol en sangre después de 36 horas, pero si estás todavía
con suficiente alcohol en sangre y estás teniendo una baja de azúcar, es muy probable que no te des cuenta y entonces no seas capaz de resolverlo. Los síntomas de las hipoglucemias pueden ser muy similares a los de el consumo exagerado de alcohol, con lo que, por ejemplo, los adolescentes o la gente joven que está viviendo ya con diabetes tipo 2, que créanme que es mucho más común de lo que nos gustaría, no alcanzan a identificar las bajadas de azúcar y entonces no las resuelven. Empiezan a tener entonces los efectos secundarios de los que llamamos mecanismos compensatorios ante las hipoglucemias, como sería un aumento o una disminución en la presión, un aumento o una disminución en la frecuencia cardíaca y, por supuesto, taquicardias. Así es que, bueno, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca del manejo de la adicción al alcohol en pacientes con diabetes tipo 2. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y les quiero platicar acerca del próximo evento que vamos a tener para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Mujer 95.1 de FM. El evento se llama Mente, Cuerpo y Alma, donde estarán presentes el doctor Gilberto Priego con el tema ¿Cómo debo reestructurar mi vida? La doctora Alicia Soltero con la conferencia Codependencia, un obstáculo para la felicidad. El doctor José María Chegaray con la conferencia ¿Cómo afectan las heridas de la infancia en la etapa adulta? Y la licenciada Alejandra Frías con el tema El perdón, mi regalo. La cita es el sábado 23 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio del Hill Country Church. Y para comprar tu boleto te voy a platicar que tienes varias formas de conseguirlo. Una es llamando al 512-672-8657. Nuevamente, 512-672-8657, pero les voy a platicar que también puedes hacerlo a través de Facebook. Fíjate bien cómo le vas a hacer. Te vas a meter a tu aplicación de Facebook y vas a buscar en tu buscador donde pones búsqueda de personas, radio, espacio, mujer, espacio, Austin, espacio, 95.1, espacio FM. Otra vez, Radio Mujer Austin 95.1 de FM. Es con espacios. Si pones Radio Mujer junto, no te aparece. Así es que tienes que poner Radio, espacio, Mujer, Austin y ahí te va a aparecer en la búsqueda que te da, en la búsqueda de resultados que te da, ahí le pones Radio Mujer Austin 95.1 de FM. Le das clic y ahí vas a empezar a ver en el muro de este perfil varios enlaces. El primer enlace que te aparece dice Radio Mujer 95.1 de FM, es una emisora para la mujer hispana y su familia. En el primer enlace que te aparece dice Mente, Cuerpo, Alma 2016. Ahí le vas a dar clic. A la hora que le das clic, ahí va a aparecer una liga para la compra de boletos. Ahí viene el costo, vienen los horarios, viene una imagen con la cara de todos los que van a estar por ahí y viene el horario, la sede, el mapita y puedes ahí mismo darle clic donde dice conseguir entradas y ahí mismo los puedes comprar, ¿sale? Entonces, lo único que tienes que hacer es entrar a Facebook, darle clic en el primer enlace del perfil Radio Mujer Austin 95.1 de FM. Y espero que de verdad lo puedan aprovechar porque son conferencistas que valen muchísimo la pena. Nos encantaría y espero Rosy por ahí, por favor, pónganse las pilas. Vamos a tenerlos aquí juntos a este grupo aquí en Guadalajara porque normalmente como que nos separan del lado médico y luego del lado psicológico, pero teniéndolos juntos no es algo fácil, así es que para quien que tengan la oportunidad de escucharlos, hágalo, es importante, no está nada cara a la entrada, la verdad es que vale muchísimo la pena y están muy fáciles de conseguir los boletos. Teléfonos 512-672-8657 o a través de Facebook en el primer link que aparece en el perfil que les acabo de platicar. Y bueno, vamos a seguir platicando acerca del tema. Lamentablemente no pudimos ponernos en contacto, con el doctor Osvaldo Briceño, que es el médico psiquiatra que normalmente nos platica de estos temas. A mí me encanta escucharlos, pero por alguna razón no nos está pudiendo contestar la llamada. Así es que les voy a platicar de algo que en consulta vemos mucho, que es
híjole, ¿cómo llamarle? Falta de aceptación a la enfermedad. Y con mucha frecuencia la irrupción de la diabetes supone una situación para los pacientes de crisis, y esta se entiende como un cambio inesperado y brusco en la vida de las personas. Y esto, por supuesto, supone un desequilibrio, y la forma en que el paciente decida solucionarlo pues va a modular la continuidad de este problema. Por su esencia, la crisis no puede ser permanente, sino que tiene que tener un desenlace. En el mejor de los casos, el paciente logra adaptarse adecuadamente a su nueva situación. En el peor de los casos, se va a instalar en una especie como de bloqueo, donde va a tener una indecisión o una angustia. Y hay autores que han definido esta parte de tener a la diabetes enfrente o en este primer diagnóstico como un periodo transicional que presenta tanto oportunidad para el desarrollo de la personalidad como un peligro de una mayor vulnerabilidad al trastorno mental, cuyo desenlace en cualquier ejemplo particular depende hasta cierto punto de la forma en que se maneje la situación. Por lo tanto, la resolución no implica la adaptación adecuada a la vida con diabetes. Hay autores que hablan de que el paciente tiene como una especie de puertas falsas. Esto para referirse a las adaptaciones inadecuadas en las que el estrés inicial se reduce, pero con un costo personal muy elevado. El denominador común es el hecho de que la persona tiene dificultad para aceptar su nueva situación, lo que conlleva al empobrecimiento de la personalidad, por supuesto al incremento de la angustia y por supuesto a la disminución de su calidad de vida. Algunas de estas puertas falsas, por ejemplo, son de entrada la negación. Se trata de uno de los mecanismos de defensa más viejos que existen. La angustia que genera a las personas esta nueva situación, unida al sentimiento de incapacidad para resolverla, los hace como descalificar su importancia, y se manifiesta en la falta de adhesión al tratamiento, en no acudir, por ejemplo, a sus consultas programadas, a no estar haciendo el conteo de carbohidratos, a estar teniendo un consumo inadecuado de alcohol, etcétera, etcétera. Otra de las puertas falsas que existen en los pacientes con diabetes tipo 2 es sentirte en una especie de, entre comillas, callejón sin salida, sentir que no pueden hacer nada por cambiar la situación, y posiblemente se concrete en la resignación como pasiva y la renuncia a la búsqueda de una mayor calidad de vida, y así empiezan a tener pesimismo, y obviamente cualquier oportunidad para seguirse sintiendo pesimistas la van a tomar, como sería en este caso el consumo de alcohol. Otra de las cosas que sucede con los pacientes, otra de las puertas falsas en los pacientes que viven con diabetes tipo 2 es la hipocondria. Sí, así como lo están escuchando. La vivencia de la enfermedad es tensa y desestructurante y se convierte en el único punto de vista del paciente que vive con esta situación. Y pasan a tener como una especie de síntomas físicos y que están expresando realmente la angustia. Son síntomas que les llamamos psicosomáticos, donde el paciente siente que todo le pasa, y todo lo que le pasa, que en realidad es angustia, le echan la culpa a la diabetes, cuando en realidad no es así. En cualquiera de estas puertas falsas, el desequilibrio que alcanza el paciente tras la crisis no incluye aceptar el hecho de que tiene diabetes. La aceptación, entendida como el establecimiento de una relación positiva entre la persona y su nueva situación, es la capacidad de ver lo que se considera limitación sin que oculte sus posibilidades reales. A la hora de valorar la forma en que el paciente sale de la crisis, conviene también establecer la diferencia entre adaptación pasiva y entre el afrontamiento. Entonces, es muy importante que nos quede claro que el paciente que está viviendo con diabetes tiene que tener todo un proceso psicológico para poder tener una aceptación de la enfermedad. Muchas veces le damos como mucha importancia a que empiece a ponerse la insulina, a tomarse los medicamentos, a entender cuáles pueden ser las complicaciones, cuando no nos estamos dando cuenta que el paciente ni siquiera ha aceptado
que tiene un problema, que está asustado, que está angustiado, que lo está negando, que está siendo hipocondriaco o que se está yendo para el otro lado donde no le importa por esta misma negación. Si nosotros no somos conscientes de qué tamaño es el problema y no lo aceptamos, ni como pacientes enfermos ni como familiares del paciente enfermo vamos a poder ayudarlos. Entonces, como primer paso, tendría que ser ayudarlos desde el punto de vista psicológico con la aceptación de la enfermedad. Regresando al corte, vamos a platicar acerca de cuáles tips te podemos dar, cuáles ideas te podemos dar acerca del consumo de alcohol en pacientes que están viviendo con diabetes. Quédense con nosotros, recuerda que el día de hoy estamos hablando acerca de diabetes mellitus tipo 2 y alcohol. Teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y les quiero reiterar a toda la comunidad de Austin, Texas, la invitación que tenemos para ustedes para el evento de Mente, Cuerpo y Alma, para todos aquellos que nos escuchan en Radio Mujer 95.1 de FM. Recuerden que vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Gilberto Priego con la conferencia ¿Cómo debo reestructurar mi vida? La doctora Alicia Soltero con la conferencia Codependencia, un obstáculo para la felicidad. El doctor José María Echegaray con la conferencia Cómo afectan las heridas de la infancia en la etapa adulta. Y la licenciada Alejandra Frías con el tema El perdón, mi regalo. La cita es el sábado 23 de abril a las 10 de la mañana en el auditorio del Hill Country Church. Compra tu boleto llamando al teléfono 512 672 8657, nuevamente 512-672-8657. Recuerda que también a través de Facebook vas a encontrar una liga que te va a llevar a que puedas comprar los boletos de manera sencilla. Lo único que tienes que hacer es en tu buscador de personas ponerle Radio Mujer, así tal cual, Radio Mujer Austin 95.1 de FM. Y en el primer link que te arroja esa búsqueda, ahí le das clic y en el muro vas a encontrar una publicación del viernes donde viene el link para poder entrar y comprar los boletos. Ahí le pones comprar boletos y listo, tan se acabó. Ahí viene el mapa, viene la hora, viene el lugar, etcétera, etcétera. Entonces puedes ahí tener pues la forma fácil de conseguir tus boletos para este gran evento. Y bueno, vamos a seguir con el tema. Les decía que el día de hoy nuestro invitado no nos pudo recibir la llamada, no tuvimos el gusto de tenerlo con nosotros, pero estuvimos platicando acerca de cómo es importante que el paciente que está viviendo ya con diabetes tipo 2, una aceptación de la enfermedad, porque si no hay una aceptación de la enfermedad va a salirse por estas puertas falsas que llamamos la negación y de manera muy común la hipocondria, que hacen que el paciente sienta como una especie de alivio, porque como pues si pienso que no lo tengo, pues entonces no lo tengo que atender, ¿no? Entonces esta sensación hace que el paciente no tenga apego a tratamiento y que por supuesto se sienta con la libertad de hacer cosas como el consumo de alcohol, que es algo que no debería de estar haciendo el paciente, porque si no está controlado puede tener una serie de efectos deleterios en su salud. Por ejemplo, vamos a aterrizar un poquito acerca del consumo de alcohol. Todas las personas que padecen diabetes pueden beber alcohol, pero ojo, con mucha moderación. Las bebidas alcohólicas contienen azúcar y esto puede provocar lo que llamamos hiperglucemia o aumento de la glucosa en sangre. Tampoco podemos olvidar que el alcohol contiene muchísimas calorías, por lo que favorece, por supuesto, el aumento de peso. Más o menos son 7 kilocalorías por mililitro de alcohol, solo por ser alcohol, independientemente de que sea tequila, whisky, ron, lo que sea, solo por ser alcohol. Entonces, multiplíquenle. 10 mililitros, bien poquito, un pintadito nomás de alcohol, un pintadito de tequila, un pintadito de lo que sea, 10 mililitros es nada, es más, no te alcanza ni nada, 10 mililitros es nada, y ya estás teniendo, multiplícale por 7, ¿sí? Si le pones 100 mililitros, piensa en una taza medidora, son 240 mililitros, la mitad de una taza medidora son 120.
esa tasa medidora, réstenle tantito, 20, y eso serían más o menos con lo que siempre pintamos un vaso, ¿no? De tequila o whisky o lo que sea. Multiplíquenlo por 7. Son 7 mililitros por kilocaloría ingerida por los 100 mililitros. Son 700 calorías las que te estás aventando con un chorrito de alcohol, ¿sí? Y esto, si lo haces de manera frecuente, pues se va a empezar a traducir en la generación de grasa, sobre todo a nivel central. Por eso la gente que no se cuida y toma mucho alcohol tiene una gran cantidad de grasa a nivel central. Ahora, ¿qué bebidas alcohólicas pueden tomar las personas que viven con diabetes? Bueno, ojo, hay unas que tienen más azúcar que otras. Por ejemplo, la cerveza y otras bebidas como los digestivos, que yo les llamaba, contienen muchísima mayor cantidad de alcohol que, por ejemplo, el whisky o el tequila. Una cerveza sin alcohol puede contener inclusive hasta más cantidad de azúcar y menos, y quizás más obviamente que el tequila o el whisky, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con el tipo de bebidas que consumas. Si a mí me lo preguntan, el tipo de consumo que más daño te hace, tengas o no diabetes, solo por el simple hecho de ser mexicano, son las bebidas que tienen alcohol y que son dulces. Es decir, todo aquello que sea dulcecito, es más, ni me sé los nombres, pero todas aquellas que sean como cremosas, dulzosas, o los licores que son como digestivos, son las que más daño te hacen, porque causan unas hiperglucemias tremendas, y así como fue hacia arriba el azúcar, dentro de unas horas puede ir hacia abajo. Ya lo mencionábamos con las hipoglucemias tardías. Este tipo de consumo es de los que más pueden causar hipoglucemias o bajas de azúcar después de unas horas. Ahora, ¿cómo afecta el alcohol a las personas con diabetes? Ojo, beber alcohol aumenta el riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia, incluso cuando se consume una cantidad moderada. Una persona con diabetes puede sufrir una baja de azúcar hasta 12, 18 o hasta 36 horas después de haber consumido una bebida alcohólica. Por ejemplo, si una persona que vive con diabetes ha tomado alcohol por la noche, corre el riesgo de sufrir un episodio de la baja de azúcar hasta el mediodía del día siguiente, ¿sí? Además, es importante que saber que el riesgo es aún mayor cuando se toma alcohol, por supuesto sin haber consumido nada de comida, que ya les había dicho también que no es lo mismo cenar con solo una ensalada que con algo que tenga un poco más de proteína y grasa. ¿Cuánto alcohol se puede consumir? Bueno, para las mujeres que viven con diabetes, la cantidad máxima de alcohol debe ser de un vaso al día, máximo. Y los hombres pueden tomar como máximo 2 vasos de alcohol al día. En cuanto a equivalencias entre tipos de bebidas y cantidad de alcohol, un vaso o una copa de vino de 120 mililitros contiene la misma cantidad de alcohol que un vaso de cerveza de 250 mililitros o un vaso de aperitivo de 50 mililitros. Si un litro de vino de 10 grados contiene 80 gramos de alcohol, un vaso de 130 mililitros va a contener 10 gramos de alcohol. Del mismo modo, un litro de cerveza de 5 grados contiene 40 gramos de alcohol. Por lo tanto, un vasito de 250, o sea, una tacita de cerveza, pues tiene los 10 gramos de alcohol. O sea, sí es importante pues la cantidad de carbohidratos que te aporta, y a veces no lo tomamos en cuenta, y sí es muy común encontrar que los pacientes tienen tanto aumentos de peso como hipoglucemias precisamente por estos consumos tan inocentes de alcohol. Y luego, ¿por qué no se me controla la glucosa? Bueno, porque el consumo de alcohol recurrente va a lograr que esto no suceda. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Partes de los síntomas de las hipoglucemias, se los había yo mencionado, son las palpitaciones, la palidez, las náuseas, una gran sensación de fatiga, la sudoración excesiva, la debilidad muscular, un malestar generalizado, como si te fuera a dar gripa, tal cual, así se siente, y temblores, se sienten como los ojos así, como cansados, medio llorosos, como el cuerpo cortado, tal cual, es y puede ser un síntoma de hipoglucemia. ¿Cuándo es peligroso tomar alcohol? Bueno, siempre que un paciente esté descompensado, por supuesto que el consumo de alcohol va a estar contraindicado. Una persona que vive con diabetes debe de evitar el consumo de bebidas alcohólicas, obviamente en el caso del embarazo y la lactancia.
Tampoco se debe de tomar alcohol si se tiene antecedentes de alcoholismo, por obvias razones, y tampoco cuando ha estado habiendo episodios graves tanto de hipoglucemia como de hiperglucemia, y en casos de pancreatitis. No se debe de tomar ninguna bebida alcohólica antes, obviamente, de conducir un coche, ni cuando se están tomando cierto tipo de medicamentos. Es importante. Ahora, también está contraindicado beber alcohol si los pacientes tienen ya datos de neuropatía o si tienen los triglicéridos altos en sangre, porque una de las formas de depurar el alcohol es transformarlos en triglicéridos. Y luego se preguntan, no, pues es que yo no tomo nada de grasa. Pues sí, pero ¿cómo tomas alcohol? ¿No? Entonces los niveles de triglicéridos en sangre, por supuesto, no se van a modificar. Espero que les haya servido la información que les dimos el día de hoy. Si quieren volver a escuchar el programa, es a las 9 de la noche la repetición, y los vamos a dejar el día de hoy con un programa más del doctor Gilberto Priego. El día de hoy no pude abrir yo el WhatsApp, así es que si tengo dudas por ahí me las pasan al ratito, porque no tuve chance no se pudo conectar el WhatsApp el día de hoy, pero si tienen dudas, con todo gusto al ratito se las contestamos, y espero que tengan un excelente miércoles. Los dejamos en un programa más del doctor Gilberto Priego.